sin más, vamos a empezar con las noticias de la semana. Hubo varias noticias que quisiera yo platicarles. Para quien no pudo verlas, empiezo hablando un poco de las noticias de salud. Después vamos a hablar de algunos avances en los proyectos y unas cuantas noticias sobre la Cámara de Diputados, la Suprema Corte. Y después vamos a tener una entrevista con dos integrantes del Instituto Nacional de Formación Política. Nos van a estar hablando de qué pasa con Morena, hacia dónde va Morena, cuáles son los retos, qué pasa con la revocación de mandato y esta parte muy interesante que me parece de la formación política de los nuevos militantes. Entonces va a estar buenísimo el programa para que se queden y para que si tienen amigos, amigas, familiares que nos suelen ver, les escriban para que se conecten. Y bueno, pues les platico que en materia de salud se anunció que se terminó de vacunar por lo menos con una dosis a los adultos mayores de 18 años. Ahora vamos a empezar a vacunar a menores de entre 12 y 18 años. 12 y 17 años con comorbilidades, pero ya estamos, pues casi todos los mexicanos que han decidido vacunarse ya están vacunados. Acá en la Ciudad de México se cuenta con el 100% de los adultos mayores de 18 años con por lo menos una dosis. Y, y bueno, pues nada más para anunciar eso que dijo el gobierno. También quisiera anunciarles que a 2 meses de regresar a clases presenciales, pues seguimos en buenos números. La Ciudad de México está en semáforo verde. Entonces, bueno, eso en materia de salud. También les platico que en temas de avances de programas, de programas sociales y de infraestructura, les platico que el monto de la pensión de adultos mayores avanza. De 2018 a la fecha ha incrementado 1,940 pesos. Y no olviden que a partir de este año ya se pueden incorporar adultos mayores de 65 años. Antes era hasta 68 años. Ahora ya desde los 65 años ustedes pueden ir a recibir su pensión y que es de 3,100 pesos y bimestrales, y esto va a seguir incrementando hasta el 2024. Entonces, si tienen adultos mayores que no han sido vacunados, pues ya anunciarles que puedan hacerlo. Y también les platico que el Tren Maya avanza. No sé si vieron algunas fotos durante estos días que el presidente fue a supervisar el avance del Tren Maya para que aseguremos que haya una inauguración como estaba prevista en 2023 y que no se queden proyectos a la mitad. Y bueno, esto a la fecha ha generado 88,600 empleos en la región. Esto es importante porque recordemos que durante la pandemia había mucha presión para que se detuvieran los programas de infraestructura como la refinería o el Tren Maya, pero el gobierno federal, al mantener estos proyectos de infraestructura, tiene rectoría en poder garantizar que va a haber trabajos y que va a poder generar trabajos, ¿no? Y aquí está el número, que no es menor. También les informo que la CFE avisó esta semana que ya restableció todo el suministro eléctrico. El 100% de los usuarios afectados por el paso del huracán Rick en Guerrero y en Michoacán ya tienen luz. Entonces, bueno, pues un agradecimiento a los y las trabajadoras de la CFE. Y en otros temas que fueron muy relevantes en la semana, por si no se enteraron, la Cámara de Diputados ya aprobó la Ley de Ingresos de 2022 y esto permitirá que las finanzas públicas sigan sanas como han estado hasta ahora, y además de todo que los programas sociales pues se puedan mantener, ¿no? Aquí hay dos cosas que quisiera yo destacar. La primera es que no haya aumento de impuestos, se mantienen los impuestos que había ahí, que siempre ha habido. Esto es un compromiso que tuvo el presidente López Obrador. Y el segundo es que simplifica el pago de impuestos a los pequeños contribuyentes. Esto es muy importante para que las personas que contribuimos al SAT podamos hacerlo de manera más sencilla. Cualquier pequeño contribuyente va a tener más facilidad de hacerlo. Entonces son buenas noticias también. También, por si no lo vieron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la posibilidad de otorgar de prisión preventiva para delitos fiscales y los factureros. Esta controversia que hubo entre el Ejecutivo, que había esta iniciativa que viene del Ejecutivo de meter a la cárcel prisión preventiva para estos dos delitos,
que son los delitos fiscales, evasión de impuestos y quien hace facturas falsas, pues la Suprema Corte dijo que no era constitucional y digamos que lo echó para atrás. Aquí lo que yo quisiera destacar es que es curioso que dependiendo qué pasa en la vida pública, la oposición sale a decir que Andrés Manuel López Obrador acumula todo el poder, pero de pronto vemos estas cuestiones que son naturales en una democracia donde hay dos poderes, el poder judicial y el poder ejecutivo, que tienen una diferencia. Y aquí nadie sale a decir nada, ¿no? Como si Andrés Manuel López Obrador en realidad hubiera acumulado todo el poder, como dicen, pues este tipo de disidencias entre un poder y otro no existirían. Lo que se dijo es que el presidente anunció y expresó su diferencia con la decisión de la Suprema Corte, pero dijo que se va a respetar, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo la democracia en México funciona y cómo el poder ejecutivo es independiente del poder judicial y viceversa. Entonces, pues si bien podemos estar o no de acuerdo, sabemos que hay una separación de poderes. Y ya casi para terminar, porque ya vamos a empezar con nuestros invitados de hoy, les platico esto, probablemente sí lo vieron, pero por si las dudas se les pasó, les platico que el Financial Times, este periódico bastante conservador, publicó a los líderes del mundo con mayor aprobación y colocó al presidente López Obrador en segundo lugar después del presidente de la India, con más de 60 y tantos por ciento. Esto pues lo replicó el Financiero, en realidad es que bueno, no se puede esconder una noticia de este tamaño, ¿no? Tener el presidente de México en segundo lugar con una de las aprobaciones más altas del mundo y aquí en pantalla nos están haciendo favor de enseñarnos el presidente, el primer ministro de la India en primer lugar y después López Obrador seguido del resto. Biden, que lo tienen ahí en menos de 50%, recordarle a la gente que Biden lleva muy poquito tiempo de ser presidente, ¿no? Apenas entró. Y bueno, está con una aprobación menor al 50%, mientras que el presidente López Obrador ya lleva 3 años prácticamente y su aprobación se mantiene, ¿no? Estos son datos impresionantes. Y bueno, por último, esta es más que una noticia, una recomendación. Les recomiendo muchísimo seguir el tema de la reforma, de la reforma eléctrica. Creo que es algo que va a trascender este periodo gubernamental, va a trascender, vaya, hasta generaciones, ¿no? La nacionalización del litio, recuperar la rectoría energética, son cosas mayores que pueden marcar generaciones completas, pero que definitivamente van a ser temas que van a marcar esta administración. Entonces, pues invitarlos e invitarlas a que sigan informándose al respecto y en específico yo les recomiendo, si no lo han visto, que revisen la comparecencia de Manuel Bartlett en el Congreso, que fue esta semana, donde explica y vuelve a explicar y vuelve a explicar y vuelve a contestar las preguntas que le hacen y creo que es muy esclarecedor verlo, ¿no? Independientemente de si nos cae bien Bartlett o no nos cae bien Bartlett, creo que hace un muy buen trabajo en explicar de qué va esta reforma y de qué manera esta reforma va a beneficiar a los mexicanos. También les recomiendo la secretaria Rocío Nale, estuvo en tercer grado hablando debatiendo, porque en realidad eran varios periodistas, me parece que son como 6, en contra, pues sí, prácticamente todos en contra de ella e hizo un grandísimo trabajo defendiendo, explicando, desmintiendo muchísimas cosas que la oposición mediante los medios de comunicación convencionales han estado diciendo sobre la reforma energética. Entonces les recomiendo ver tanto a Bartlett como a Nale, la secretaria Nale, en estas dos intervenciones, porque vale la pena mucho informarse. Esto es algo que nos debe importar a todos los mexicanos, porque es nuestra soberanía energética y bueno, en línea, en espera a que se discuta la reforma eléctrica. Y pues bueno, estas son las noticias de la semana. Ahorita ya vamos a empezar con la entrevista que les